Gracia, misericordia y paz son tuyas este día de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No es por ser la fiesta de Pentecostés, pero tuve una revelación. Y ahora creo que puedo predicar sus pensamientos. Voy a intentar de anticiparlos. ¿Listos? Están pensando en el agua uruguayo. ¿Cómo hice? ¿Yo estaba correcto? Bueno, mi secreto es que este tema está en mis pensamientos también. Voy a ser honesto. Antes de vivir en Uruguay, porque nunca había vivido en América del Sur, solamente en países africanos durante mi servicio misional anterior, no tenía ninguna idea de las múltiples bendiciones aquí en Uruguay. Sí, todo es caro, lo entiendo muy bien, pero hay electricidad estable. Es un país tranquilo. Cada país es más difícil durante las elecciones, no te preocupes. Y normalmente, para concluir con solamente unas pocas cosas, hay agua potable en casa. ¡Qué bendición! Totalmente me sorprendió porque este no es el caso en muchos países de América del Sur. Aquí nos encontramos con el problema. Normalmente este es el caso. Pero después de 3 años de una sequía muy formidable, estamos esperando y orando por la lluvia necesaria. Hay muchos planes del gobierno y OSCE en los periódicos, pero la realidad es que necesitamos el agua. No podemos cambiar el curso de las lluvias ni la presencia del agua subterránea. ¿Hay agua o no hay? Hay una cita de Lutero sobre el poder y la dirección del Espíritu Santo que está propia para este domingo de Pentecostés. Él dijo, más o menos, pues debes saber que la palabra y gracia de Dios son como una lluvia pasando, que no regresará a donde había puesto. El punto es que podemos dependernos de Dios, pero los efectos de la palabra, como una cultura más cristiana o aún más religiosa, no son prometidos. Aquí en todas las lecturas de hoy podemos ver las obras de Dios por su gente. Pero la cosa incómoda es que no podemos anticipar cómo Dios obrará. Dios no rompe sus reglas, sino las nuestras. Un tema mío frecuentemente es que Dios es un Dios de orden y que tiene sus reglas. Esto es importante para entender el trabajo del Espíritu Santo. Podemos pasar muchas clases y sermones hablando del Espíritu Santo, pero la cosa importante es que Él está trabajando constantemente debajo de los medios ordenados por Dios y debajo de los medios cotidianos para lograr y cumplir la voluntad perfecta de Dios. Realmente el Espíritu de Dios es el miembro quieto de la Trinidad. No trabaja para indicar a sí mismo, sino a Cristo y su trabajo. Siempre este trabajo nos da la esperanza y consuelo verdadero que en Cristo somos seguros y conocidos, amados. En el caso del inicio de la iglesia, como el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu vino como una sorpresa. Pedro y los apóstoles conocían muy bien a Jesús, pero esta otra persona de Dios, sin la presencia física de Cristo, era algo nuevo para ellos. Después del tutelaje de Cristo, estuvieron preparados para continuar la proclamación de la llegada del reino del cielo y el perdón de los pecados, sabiendo ahora que Jesús estaría con ellos para siempre,
preparando lugares para los que creen en Él y en su Padre. El Espíritu era y todavía es el ayudante, el consolador de la iglesia en el mundo. Pero en nuestras lecturas tenemos lo que parece ser dos imágenes en las lecturas de los Antiguo y Nuevo Testamentos. Hay una imagen muy fuerte, emocionante del comienzo de la evangelización de la iglesia, creciendo en hechos. Pero parece que hay otra en la historia de Números, ¿no? Una acusación hacia los luteranos alrededor del mundo es que no tenemos el Espíritu y su poder presente en nuestras vidas, en nuestros servicios. Les parece a muchas personas que no somos vivos, que somos robots, porque no estamos gritando, salteando, cantando con fuerza, ni creciendo en las sanaciones milagrosas, ni hablando en idiomas diferentes. Hay muchos videos del internet de las congregaciones más pentecostales o carismáticas que nuestras. Y no voy a decir nada feo de cualquier otro cristiano que confiesa Jesucristo es el Señor. Pero muchas veces en estas situaciones de las obras milagrosas del Espíritu, en estas congregaciones, no hay un orden. Parece que no hay un sentido ni un propósito. Parece que hay un caos. Un grupo gritando y cayendo en el piso y haciendo un espectáculo. ¿Qué significa si la gente presente en los servicios está mirando estos milagros? ¿Qué es el propósito de un milagro? Es para señalar a Cristo. Dios encarnado y presente para nosotros. A veces esta es una señal para el mundo más que para la comunidad de la fe. En los contextos de Israel, en el libro de Números y de Jerusalén, el día de hoy, en el libro de Hechos, hubo profecías en el primer caso y la proclamación del Evangelio en el segundo. Estas cosas señalan a Dios y a su propósito en Cristo. Específicamente podemos ver el propósito unido de la palabra de Dios, mientras Pedro está predicando de las profetas del profeta Joel del Antiguo Testamento. Hay una unidad. Y ahora, un profeta. Un profeta simplemente es uno que revela la voluntad y la verdad del Señor, de acuerdo con su palabra. Entonces, en este sentido, cualquier pastor que predica y enseña de acuerdo con la palabra del Señor y no añade nada fuera de la palabra, es un profeta, llevando las buenas noticias del perdón y vida eterna, cosas ajenas en este mundo caído. Pero también, llevar la palabra no es únicamente la responsabilidad de los pastores, es de cada miembro, padres, solteros, niños también, para compartir la esperanza que está dentro de nosotros cuando hay una oportunidad. Y el Espíritu nos enseña cómo conocer esos momentos. Todas las puertas no están abiertas y nunca estarán, pero solo Dios lo sabe. Quizás una puerta, una persona, se abrirá un poco más y un poco más. Después de muchas conversaciones, mucha paciencia, mucha ayuda y cariño, porque en nuestro mundo son cosas extrañas. A veces la conversación sigue, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué querés de mí? No voy a donar mi dinero a tu iglesia. Sos idiota con cerebro lavado. Como cristianos, no queremos el dinero del mundo. Queremos compartir el tesoro real de Cristo, de su muerte y resurrección para todo el mundo que creería en Él. El oro y plata pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá
para siempre. Y no somos personas con cerebros lavados, sino somos personas con conciencias y almas bien limpiadas por bautismo, ¿no? Este es el hecho del Espíritu Santo, por el bautismo de Dios y por la lectura de la palabra, para que recibamos de lo que Dios ha preparado para nosotros. Compartimos lo que hemos recibido, como la iglesia de San Pedro, como la gente de Israel, debajo el liderazgo de Moisés. A veces este pasaje de Números se usa como una argumentación por no tener pastores, por ser más pentecostal o carismático, dejando que el Espíritu decida lo que pasa a continuación. Pero podemos ver muy claro que no hay un desorden en esta historia de Números. Josué estaba preocupado por pensar que estos otros hombres intentaban robar la autoridad de Moisés, pero no fue el caso. Esos hombres también estaban registrados con los ancianos de Israel, pero no estaban presentes con el grupo más grande. No fue un pecado, y Moisés lo dijo. El único profeta que es un problema es el profeta que dice lo que no es la verdad, o que profetiza por llenar su estómago o sus bolsillos. El Espíritu Santo y su trabajo por los miembros de la iglesia entonces ahora, siempre está señalando a Jesús, dándonos la fe y manteniéndola. ¿Es todo de Jesús o nada? No esperamos una voz divina de los cielos, ni lenguas de fuego en nuestras cabezas aquí, pero evaluamos todo por su correlación a la palabra de Dios. Y entonces esperamos en oración, tomando decisiones con humildad cuando tenemos las oportunidades por nuestras vocaciones, individual y grupalmente, siempre un solo cuerpo de Cristo, por sus acciones y sangre, y por nuestro bautismo y confesión. Entonces, para recapitular todo, el Espíritu Santo es el miembro más quieto de la Trinidad, pero no menos importante. Él siempre está trabajando debajo de los medios de Dios y por las cosas concretas en este mundo. No siempre entendemos sus métodos, pero podemos confiar en su gol, que es señalar a Cristo y a su salvación y perdón por todos. Si parece que el Espíritu de Dios está haciendo algo sorprendente, podemos verificar todo por leer las Escrituras. A veces es nuestra intención poner a Dios en una caja para conformarlo y sus acciones y enseñanzas a nuestras expectativas. En estos casos, la falta es nuestra. Confiemos en Dios encima de todo, creyendo en su autoridad por su palabra, sabiendo que no siempre podemos anticipar sus próximas acciones, pero confiando en que son para nuestro bienestar, el fortalecimiento de nuestra fe y la proclamación de Cristo a todas las naciones. Y ahora, por ejemplo, estamos esperando la lluvia para vencer y revertir esta sequía larga. Dios nunca nos deja en nuestra necesidad, también en las cosas terrenales. Literalmente las cosas de este planeta. Y mientras oramos por la restauración de la tierra y el agua, le pedimos a Dios que nos haga ser testigos humildes y de coraje, que nos haga ser su pueblo unido en la doctrina sana, la palabra completa, la misericordia activa y las acciones vivas. No podemos ver el Espíritu Santo, pero podemos distinguir y dar gracias por sus obras y orar que los milagros que dan vida a toda la gente por el Espíritu, en el nombre sagrado de Jesús, regresen a Uruguay, como las lluvias, y a nuestros hogares también.
Amén.